a comenzar. Estamos a martes 22 de febrero del año 2011. Bueno, hemos estado en las clases anteriores viendo la revelación de lo que es la mente de Cristo, y realmente es algo muy importante. Es importante porque nosotros no podemos hacer nada que no pensemos, ni podemos vivir sin pensar, ¿no es cierto? El único tiempo donde nosotros no pensamos es cuando estamos dormidos, ¿no es cierto? Entonces cuando uno duerme, pues pierde la conciencia del ser. Y bueno, cuando comenzamos a despertar, pues la conciencia del ser viene a través del espíritu. Entonces cuando soñamos y recibimos esos sueños que son el depósito de la verdad, está en nuestro espíritu. Sabemos que es la conexión con Dios, donde están las puertas, donde nosotros pues encontramos lo más santo. En el tabernáculo, en el templo de Salomón, tenían entonces el lugar santísimo, que nosotros pues por la gracia de Dios conocemos ahora que corresponde a nuestro espíritu, nuestra alma, el lugar santo, y los atrios, en lugar de nuestro cuerpo. Ese es el cuerpo del tabernáculo. Y este tabernáculo pues está de acuerdo a la verdad de Jesucristo en cada uno de las cosas que se hacían, de los utensilios, en fin, todo habla de nosotros, del Señor Jesús, del Hijo de Dios, en fin, y de la obra de redención, de la obra del Señor, nuestro Padre, y del nuevo hombre, por supuesto, ¿no? Así que vamos a comenzar recordándonos lo que dijimos acerca de lo que es la mente. La mente, pues, para nosotros es la capacidad que tenemos de la conciencia sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero en la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. San Pablo fue el que enseñó estas cosas. Así que vamos a tomar en esta mañana un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo del Nuevo Testamento. En el ejemplo del Antiguo Testamento vamos a tener la persona de Eliseo y Elías, y en el Nuevo Testamento vamos a tener entonces la persona de San Pablo. Así que como va a ser una clase, me parece que un poquito corta, pero como quiera vamos a sacarle el partido, o sea, vamos a sacarle el partido a esto y vamos a meditar sobre estas dos cosas. Bien, así que vamos a abrir primeramente la escritura en el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 2. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, es la historia que nosotros vimos la semana pasada, o este domingo vimos un poquito de eso en la noche. Y este es Eliseo siguiendo a Elías y con un interés grande. Y vemos que después ya termina toda la historia donde él recibe, o sea que Elías es tomado a los cielos, él recibe el manto, y ahí, bueno, sigue la historia de Eliseo en el lugar de Elías. Recordemos que Eliseo fue ungido por Elías de acuerdo al plan que Dios tenía. Y vemos que cuando Elías llegó a donde estaba Eliseo, le era imposible que pudiera ungir a Eliseo. ¿Saben lo que era la unción en el Antiguo Testamento? Simplemente es aceite que se derrama sobre la cabeza de la persona, sobre el pelo de la persona. Y lo podemos ver cuando está citando a Aarón en uno de los salmos.
donde dice que él es como el aceite que corre desde la cabeza, pasa por la barba y sigue por el borde de sus vestiduras, etcétera. ¿No se recuerda? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es aclarar exactamente a qué se refiere la unción. Hay un librito por acá que hace tiempo, una recopilación de cosas que yo no la hice, la hizo el hermano Oriol cuando estaba acá con nosotros. Y está en inglés. Cuando Miriam tradujo al inglés, la hermana de Pérez, tradujo en ese tiempo, nosotros no oíamos mucho acerca de la unción. Lo que se llama ahora en inglés el anointing o la unción, pues se podría traducir como el ungüento, no sé. Creo que no está traducido como unción en ese libro. Ahí está, sí. No sé cómo. Sí, anointing es la unción, unction, no. El caso es que no está traducido como unción. Pero ahora nos es muy fácil. eh, Ponemos la televisión, entonces están los ungidos, está tal cosa ungida, una orquesta ungida, un ministerio ungido, y donde quiera. Y entonces, qué es lo que entiende la gente por ungido? A ver si tienen ustedes alguna idea. Que lo que cree la gente, No, ¿qué creen la gente que es ser ungido? alguien que tiene poder, Ajá, alguien tiene poder, que puede que profetizar, es importante, que puede profetizar, que que hace tiene, algo que los demás no pueden hacer. sí, ¿Ok? Ungido. Entonces, por ejemplo, me dijo Lucas, estuvo uno de los hombres de aquí de América Central y estuvo en la iglesia grande, hasta que no voy a decir el nombre aquí en Houston. Y entonces dice, oye, ¿por qué ese hombre pasó por al lado de un tipo y le puso así el pie? Y cuando lo tocó así con el pie, el hombre empezó a brincar, salte, 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 salte. Dice, bueno, porque yo le dije, porque él tiene que demostrar que él es el ungido, que él es diferente a la persona que está sentada, y de que necesitan de él, que él es el especial. Entonces si ya está todo preparado, preparado porque está en la condición, en la mente de él, la mente de los que están sentados, los pensamientos de los que están sentados, están todos llevados a un punto donde hay dos tipos de personas, pues, el clero y la, ¿cómo es? Y los feligreses. los feligreses. Sí. El sistema es lo mismo que el sistema católico. Lo único que ellos no dicen somos los ungidos, sino somos los santos, los especiales. Y tienen entonces una torre dentro de un pueblo. Una torre es lo que es la iglesia, lo que se llama el clero, y el resto de las personas pues necesitan de los centros donde el clero funciona a través de los pastores. Ahora en California hay un profeta Ajá. que lleva 40 días en ayuno A un profeta que lleva 40 días en ayuno. y va a tener una reunión que está saliendo por todo internet y todo, donde va a hablar de cosas que van a venir. De las cosas que imagínate, todos Lleva 40 días en ayuno. a todo el mundo le interesa qué va a pasar mañana, ¿no? Y entonces lleva 40 días y en fin, bueno, la cosa para que podamos nosotros ver bien claro, ¿estamos seguros nosotros? Yo te pregunté lo que ustedes piensan, lo que piensa la gente que es ser ungido. Pero realmente vamos a tener que irnos al principio. Y hay cosas que no están escritas, pero que debido a que las hemos visto y entonces podemos entonces rellenar esos espacios que no se ven. Por ejemplo, un espacio que no se ve. ¿Qué hizo Dios con Adán? Estaba desnudo, él se había puesto sus hojitas de parra, su delantal, entonces él le quitó los delantales y entonces lo cubrió con pieles de, de oveja. Entonces, ok, ¿qué más pasó? Bueno, lo que nos dice ahí es que desde ese día Dios trata con el hombre a través de una cubierta. Ahora venimos a nuestros días y como no hay conexión con la verdad, con la realidad del espíritu, la profundidad, entonces por ahí aparecen todos los cubiertos y los que cubren a otros. Entonces te cubre este, te cubre el otro.
Y aparece también lo que es el manto de El Elías. manto. Eliseo, no sé si Elías sabía que Eliseo era calvo, pero tampoco está escrito, nada más que dice, cuando vio a Eliseo, le tiró el manto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Si era un hombre que estaba esperando, eh, quién sabe la relación que tenía con Dios, con el Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo que no está escrito ahí? Se puso el manto por arriba y entonces por encima del manto le echa el aceite. El ungido, el Mesías, lo que significa es el destinado por Dios, el señalado por Dios. Así como David fue el señalado por Dios a través de la unción que le dio, o sea, el aceite que derramó sobre la cabeza de, de David, eh, Samuel, ¿me recuerdan? Entonces es fácil entender, no es tanto invento como están haciendo, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es participar de la verdad. Y participar de la verdad no podemos hacerlo sino con la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es, es exactamente el Espíritu nuestro. Y es el Espíritu nuestro con la habilidad de la conexión, o sea, conectado con Dios. Es la unción del Espíritu en nosotros. Cuando la unción del Espíritu está en nosotros, ocurre lo que ocurría con Elías. Elías era un hombre ungido. Tenía entonces autoridad, tenía poder, tenía una serie de cosas porque funcionaba. Su corazón era gobernado por una mente superior y por tanto era gobernado por la mente de Cristo, que es la mente del Hijo. La mente del Hijo es lo que nosotros eh, cuando funcionamos con la mente del Hijo, funcionamos en la unción del Espíritu. Porque Cristo es indivisible, Él y el Padre son uno. Por tanto, si decimos que Dios y nosotros, si Dios Padre está en nosotros, o sea, como decía Jesús, tú en mí y yo en ellos. Si es verdad que hemos nacido de nuevo, que tenemos la apertura a conocer las cosas de arriba, pues entonces lo que le dijo Elías a Eliseo tiene un sentido. Eliseo le dijo, yo quiero que tú me des 2 comidas de tu espíritu, 2 porciones. Que yo sepa porción aquí y donde quiera, y en la misma escritura, dice medida buena, apretada, remecida, una porción. Una porción, ¿qué cosa es? Cuando ahora están los hermanos, por ahí los hermanos con el health food, decir, bueno, usted lo que pueda caber en tu mano, eso es lo que tú vas a comer. Y nosotros decimos, espera, lo que cabe en mi mano no es nada. Pero este hombre quería 2 porciones, 2 manos llenas. Él tenía una cosa que hacer y para eso lo llamó Dios a él y le dijo a Elías que lo ungiera para que ocupara su lugar. Díganme si nosotros no ocupamos el lugar del Señor aquí en la tierra. Ocupamos el lugar del Señor, pero lo que podemos nosotros expresar externamente y dar de vida y manifestar del Señor o del reino es exactamente lo que está dentro. Ni oro ni plata tengo, le dijo Juan y Juan y ¿cómo se llama? Y Pedro. ¿Qué le dijo? Lo que tengo te doy. Y dice, mirando fijamente, el hombre vio los ojos de él. Entonces, mirándolo fijamente, le dijo, levántate y anda. ¿En qué mente funcionaron Pedro y Juan? En la mente de Cristo. ¿Okay? Ahora, Pedro y Juan eran ungidos porque tenían el poder de sanar. No, era porque ellos podían dar de comer, podían alimentar, podían hacer, la mano derecha y la mano izquierda, 2 porciones. Y Elías le dice a Eliseo, mira, es una cosa difícil que tú me has pedido. Es una cosa bien difícil que tú me has pedido, pero hay una condición. Como que Elías sabía.
pero hay una condición para que nosotros podamos funcionar en esas dos porciones, y es que lo veamos ascender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos ascender al Señor, nosotros podemos recibir todo el poder para ejecutarlo, accionarlo, y eso es imposible de hacerlo sin la mente. Es imposible, porque es imposible que usted pueda venir, haber venido ahora manejando para acá sin conocer, entender a qué venías o por qué venías, o bueno, si no sabes por qué venías o por qué venías, pero por lo menos sabes manejar y sabes el camino. Pero si usted dice, ay, yo creo que tengo que ir a algún lado esta mañana y no sé, tengo la llave aquí, tengo que tomar el carro, ¿tu mente anda bien o no? O si vienes manejando y se te olvida, y decimos, ¿qué va? Como tengo la mente, tengo muchas preocupaciones, se me ha olvidado qué es lo que voy qué voy a hacer con el carro. Manejarlo. Si se te olvida manejar el carro, ¿qué problema? Entonces, ¿cuántas cosas más nosotros no hacemos, o hacemos, mejor dicho, en las cuales nosotros no tengamos conciencia de haber sido enseñados, simplemente las hacemos porque es parte de lo que pensamos? Y si nosotros no podemos pensar, pues no podemos vivir. La mente de Cristo es la mente de un hombre superior. Pero como es acompañada por un carácter tan distinto a lo que nosotros conocemos, el hombre en sí es altanero, es orgulloso, la mente de Cristo está dispuesta a perder. No busca lo suyo, no es jactanciosa, no se envanece, no guarda rencor, todo lo puede, todo soporta, nunca deja de ser. No se parece al amor eso. Yo creo que estaba recitando ahí el capítulo 13 de 1 Corintios. Entonces San Pablo dice en ese 1 Corintios, bueno, pues ahora estamos en parte. Dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Si ahora nosotros podemos funcionar bien, vamos a funcionar eh, tratando teniendo conciencia de que el amor tiene que hacerse todo en el amor, tiene que hacerse todo en la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque somos del cuerpo de Cristo. Si tenemos que hacer todo, pues bueno, les voy a decir que estamos en parte. En parte yo hablo, en parte profetizo, en parte cada cosa, yo y él y yo. Y San Pablo lo muestra en los escritos. Y se digo yo, y después dice el Señor. Entonces, ¿qué quedamos? Pero él, porque nos está dejando el Espíritu de Dios a través de él una, una enseñanza, estamos viendo a través de los escritos de San Pablo, de las epístolas, que realmente él es como uno de nosotros. No es un hombre superior. En cuanto a llamado, tiene una responsabilidad: ver al justo, escuchar la voz de su boca y simplemente pues glorificar y enseñar el reino de los demás. Entonces él tenía una misión especial, como cada uno de nosotros tiene una misión especial. Si nosotros la descubrimos en nuestra relación con Dios, no podemos descubrirla sino a través exactamente de la mente de Cristo, en la unión con Él, de los pensamientos, de las ideas, de todas las expresiones. Después vamos a ver el capítulo 12, pero de momento vamos a no perdernos aquí de Eliseo para poder continuarnos y ver algo de lo que él dijo. Así que Eliseo quiere algo. Yo voy a parafrasear más o menos la historia. La historia comienza en Gilgal. Elías tenía que estar en Gilgal. Elías tiene que estar eh, en Jericó. Elías tiene que estar en Betel. Y a los tres lugares Eliseo le acompaña. ¿Cuál era la elección de Eliseo? La misma de nosotros. Nosotros podemos estar con el Señor en el pacto, en el lugar de cuando ellos pasaron a entrar a la tierra prometida.
Podemos estar en Betel, que es la casa de Dios. Podemos estar en Jericó, que es el lugar más alto. ¿Ok? Podemos quedarnos en cualquiera de los tres lugares. La iglesia del Señor Jesucristo en este día está en Betel, está en Gigal, en Betel y en el lugar más alto de Jericó. Pero ¿qué pasa? En el lugar más alto vamos a descubrir que hay un problema con Jericó. Y ese problema con Jericó se lo dejó el Señor, o sea, se lo dejó Elías. Elías se lo dejó a Eliseo. Hay un problema en la iglesia y el Señor Jesucristo se lo dejó a la iglesia. O sea, hay un problema en el mundo y se lo dejó a la iglesia. ¿Okay? Y hay un problema en lo que es el lugar más alto de Dios, el lugar santísimo, el lugar del Espíritu, y lo está resolviendo el Señor en este tercer día, en este día de resurrección, este día de postrero. Y es el tiempo donde nosotros entonces podemos quedarnos en Jericó, en el ministerio profético de Jericó. El ministerio profético de Jericó no es que es un profeta que está allí ahora. El ministerio profético de Jericó es el mismo ministerio profético de Betel, el mismo ministerio profético del pacto, o sea, de Gigal. La única diferencia es que hay algo que debemos conocer en nuestros tres lugares. Y lo que debemos conocer es que es el mismo espíritu de Jericó, el mismo espíritu de Gigal, el mismo espíritu de Betel. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y le dio la oportunidad, qué bueno que Eliseo hizo algo que pudiera escribirse y que nos sirviera a nosotros ahora a través del Espíritu Santo en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él perseguía algo más que eso. Se nos está llegando el día donde nosotros, en las responsabilidades que tenemos con todo el pueblo de Dios, tenemos que aspirar o debemos aspirar o debemos que decidir por algo más grande, que es ser un profeta o sea, tener un mensaje de cada lugar. El mensaje de cada lugar nosotros lo vamos a pasar. Usted lo puede encontrar en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia metodista, pentecostal, en la iglesia sin denominación. Usted lo puede encontrar donde quiera. A veces está mezclado, a veces está libre, a veces está... Depende del énfasis que le hagan. Y este es lo que perseguía Eliseo. Dame dos comidas. Quiero funcionar en la mente de Cristo. Quiero funcionar como tú funcionas. Me parece que lo descubrió y se dio cuenta, o el Espíritu le reveló, o el vio, porque estuvo 8 años, 6 a 8 años con Elías. Y no estaba con Elías como un ayudante del profeta, estaba como un criado, un siervo. Entonces, pero ese siervo estaba al tanto de todo, estaba observando todo, viendo todo. Era la persona, además, él fue llamado por Dios, fue ungido. Entonces, como era calvo, no podía ser ungido repito, ¿no? En su pelo, cuando tenía pelo, pues bueno, Elías usó el manto. Entonces, si ya sabemos nosotros la diferencia entre lo que llaman unción, el anointing, o lo que es el ungido, nosotros entonces podemos leer en primera de Juan, donde dice que la unción que vosotros recibisteis es de tal magnitud que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ella misma os enseña y los lleva a toda verdad. O sea, ¿qué está hablando de esto? Está hablando de la capacidad de entendimiento, conocimiento, profundidad. ¿Ves? Y eso lo vamos a ver en toda la vida de San Pablo, y lo vamos a ver en la vida de Eliseo también, como lo vimos en la vida de Elías. Esa capacidad de profundidad y de recibir cosas, inclusive de ver cosas que no se pueden hablar. ¿Con qué palabras se puede expresar? Vamos a ver después ahí cuando San Pablo habla esto en el capítulo 12, donde dice que cuando fue arrebatado él, que fue lo que escuchó, que fue lo que vio.
Y como dice él ahí, yo no puedo explicar eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros participar de cosas que no podemos explicar? Simplemente en el espíritu, como decimos, en la profundidad. Y entonces este es lo que vamos a leer. ¿Ya tiene ya segundo Sí, libro de Reyes, sí, capítulo 2. capítulo 2? ¿Lo ves? Sí, ya léelo, ¿no? En el primero, ¿no? Vamos a comenzar desde el primero. Y aconteció que cuando Jehová iba a levantar a Elías hacia el cielo en un torbellino, Elías iba con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo, espérame aquí porque Jehová me envió a Betel. Pero Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Y los discípulos de los profetas que se hallaban en Betel salieron al encuentro Ajá. de Eliseo y le preguntaron, ¿no sabes que hoy Jehová tomará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él contestó, yo también lo sé, guarden silencio. Ajá. Entonces, El 5. ¿no? entonces Elías dijo a Eliseo, espérame aquí porque Jehová me envió a Jericó. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces ellos se fueron a Jericó. Y los discípulos de los profetas que se hallaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes tú que hoy tomará Jehová tu Señor por encima de tu cabeza? Y él contestó, yo también lo sé, guarden silencio. Mira, el cable está sonando. El cable está sonando. No, que lo levante, que no lo suene. Sí. Después Elías dijo a Eliseo, espérame Dios. aquí, porque Jehová me envió al Jordán. Pero Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y luego se marcharon los dos. Ok. Después dice aquí, cuando llega hasta qué número es el 8. Ok. Sí. Es lo que le estoy diciendo, que suena el teléfono, el micrófono. Ok. Entonces, hasta 6. Entonces en el 7 dice, 50 hombres de los que estaban ahí los profetas fueron y se pararon para observarlo desde la distancia, mientras ellos estaban junto a Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con el agua, y el agua se dividió hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ven la capacidad de entendimiento que tenía él? La acción, mano derecha, mano izquierda, el manto, los utensilios que tenía, todos tienen un sentido, pero todos tienen ese sentido de entendimiento y de poder, porque la mente de él era una mente que funcionaba en la unción, funcionaba en la mente de Cristo, era la mente del Hijo. Recordemos que el Hijo de Dios es unigénito Hijo de Dios y es un Hijo solo, es el verbo de vida. Dice, y el verbo se hizo carne. O sea, vemos a Jesús, el verbo de Dios hecho carne. Pero esta es la mente universal, la mente del Hijo. Entonces, dice entonces él tomó y pasaron en tierra seca. Después, cuando estaban cruzando, Elías le dijo a Eliseo, dime lo que puedo hacer por ti antes de que sea llevado de ti. Entonces Eliseo dijo, por favor, que una doble porción de tu espíritu, vean que ese espíritu no es Espíritu Santo, sino ese espíritu, sea sobre mí. Yo anoche me puse a buscar ahí en algunos en internet, ¿no? Y veo que hay alguna gente que están recibiendo lo mismo que nosotros estamos recibiendo, porque esas personas que escribieron acerca de Eliseo, de la doble porción, de todo ese pasaje, hay más de por lo menos 10, 15, pero esto me está diciendo que todo el mundo está recibiendo las mismas inquietudes, los mismos mensajes del Espíritu de Dios. Pero cuando me pongo a leerlo, unos se fueron por el manto, otros se fueron por la autoridad, otros se fueron por el movimiento profético, otros se fueron por... Y yo digo, bueno, pues, qué interesante, porque lo que me dice el Espíritu es otra cosa.
Y ojalá que haya mucha gente que en este día puedan estar entendiendo lo que nosotros entendemos, lo que el Espíritu está revelando, porque realmente da una tranquilidad y un avance tremendo. Dice, respondió, tú has pedido cosa difícil. No obstante, si tú me ves cuando sea quitado de ti, te será dado lo que has pedido, pero si no, no te será dado. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo no sé cómo tuviste a Jesucristo el día que tú recibiste a Jesús, pero yo creo que el mundo entero, si escucha algo de Jesús, lo que va a ver es un cordero inmolado. Yo no sé cómo tú lo recibiste, cómo fue tu experiencia de nacer al Espíritu, de poseer la mente de Cristo, de probar la capacidad de ser un hijo de Dios y comenzar al crecimiento que todos, donde todos comenzamos, conociendo a Jesucristo. Pero yo estoy seguro que lo vimos en la cruz, estoy seguro. Y él dijo, si yo fuera levantado, a todos traerían a mí. Él fue alzado, fue levantado. Podemos ver, la humanidad entera es un hecho real que ha visto a Jesucristo. Pero inclusive la iglesia lo ve todos los días, lo comemos todos los días que nos reunimos, participamos de su espíritu, pero tenemos que desarrollar esa mente, porque es a través de esa mente que lo vemos ascender. El Señor Jesucristo, dimos en la clase pasada que en el capítulo 6, cuando Él habló de 6, de Juan, donde dice que Él es el pan del mundo, Él es el que tiene que comerlo a Él, ¿no se recuerda? Bueno, cuando Él dijo, pues tiene que comerme a mí, dice que los discípulos comenzaron a murmurar, a pensar. ¿Qué pensaban los discípulos? Y entonces Jesús le dijo, y se empezaron a ir, porque digo, es una cosa difícil, es dura esta palabra. Entonces, hay gente que va a escuchar, como escucharon los discípulos, tienen que comerme, y saben que no les va a gustar este asunto. Porque cuando nosotros comemos a Jesucristo, comemos al Cordero, y inmediatamente que ellos recibieron esa palabra, inmediatamente Jesús le dice esta palabra, que si vieres al Hijo de Dios subir a donde estaba primero. ¿Cómo dice tu versión? Es interesante. Yo tengo aquí en esta versión. Pero, Ese es 6:62. Juan. Juan 6:62. Ok. En el 61 dice que... Dice que pues si en el 61, lee el 61 primero. Aquí. Ahí se oye. Ahí se oye. Ahí se oye. Sabiendo Jesús. Dice, entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban respecto a esto, les dijo, esto les causa escándalo. ¿Por qué si vieras al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio? Ok, yo te voy a leer en esta versión porque hay varias versiones, tú sabes. Pero Yahshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidín, o sus discípulos, estaban murmurando sobre esto, les dijo, ¿es esto de tropiezo para ustedes? ¿Estamos dispuestos a ser enseñados por el Señor? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios nos llene, que seamos llenos del Espíritu? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios nos tome del Señor y nos enseñe? Lo que está haciendo el Espíritu de Dios, si es que nosotros le damos permiso para hacerlo, es que podamos participar de la comida del Señor, que podamos participar de esas porciones que necesitamos. Esas dos porciones son lo que quería Eliseo que Elías le dejara. Y él entendía, él participaba, entendía que tenía que ser de esa forma. Okay.
Supongan que pudieran ver al Ben Ha-Adam, al Hijo del Hombre, subiendo a donde estaba antes. Imagínate, él está diciendo, tienen que comerme, y ellos, eso es un problema. Y de buenas a primeras dice, bueno, así que esto te ofende porque te estoy diciendo que tienen que comerme. Si pudieran ustedes ver dónde estaba primero, subiendo donde estaba primero, Jesús le dijo a ellos una palabra en el capítulo 3:13 de Juan, donde dice, nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que descendió del cielo y que está en el cielo. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? No es otra cosa que la capacidad de nosotros pensar en la dimensión del Espíritu y recibir las cosas y ver las cosas. Porque cuando usted piensa, usted ve. El domingo en la noche estábamos viendo, todavía me parece estar viendo el girasol aquí, porque lo hicimos y el Espíritu de Dios me dio enseguida. Wow. Y veo un girasol que da vueltas aquí en medio de nuestro. Piensa en un girasol. Tú no piensas en una foto de un girasol, lo piensas. El girasol está suspendido en el aire, en la nada. Esa es la mente tuya, estás en la nada. Y en la nada está llena de pensamientos, de cosas. Dice que los seres vivientes tenían ojos por fuera y por dentro. Estaba lleno de ojos. Tenían ojos por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían alcance de ver todo lo que tuvieran que ver, afuera y adentro. Y esos seres vivientes somos nosotros, somos los querubines, ¿no? Los de cara de águila, el rostro de águila, volando, de hombre, de buey y de león. Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué cerca estamos nosotros? Estamos palpando las cosas más especiales, estamos participando de las cosas más santas. No podemos entrar en lo más santo sino a través de la mente de Cristo. No puede ser nuestra mente. Es tan estrecho el camino para entrar allí que nada más que cabe uno, no caben dos. Nosotros decimos, bueno, pues ahí voy a averiguar, estoy entendiendo, eso es en parte todavía. Pero el misterio, la consumación del misterio es que tengamos completamente la misma mente. Y si tenemos la misma mente, entonces Cristo en nosotros deja de ser esperanza de gloria para que entonces sea la realidad de ser uno con Dios. Entonces nosotros estamos en un tiempo maravilloso donde el Señor quiere traer esto y quiere que nosotros lo experimentemos. ¿Okay? En la otra parte de aquí, antes de pasar voy a ir a leer aquí, ¿qué número nos quedamos en el? Es que tengo aquí una versión aquí de Reyes. Sí, de Reyes, 10. Ok, de repente mientras ellos estaban caminando y hablando, apareció un carruaje de fuego con caballos de fuego y los separó de los dos el uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, mi padre, los carruajes y jinetes de Israel. Entonces él lo perdió de vista, agarrando sus ropas, él las rasgó al medio. Entonces recogió el manto de Elías, que se le había caído sobre Elías, regresó y se paró a la orilla de Jordán. Y tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó el agua y dijo, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? Pero cuando golpeó las aguas, se dividió hacia la izquierda, hacia la derecha, y entonces Elías cruzó. ¿No se recuerdan que cuando el Señor Jesucristo hacía los milagros, regularmente no hacía la misma cosa? Sí, sabemos que Él limpiaba los alimentos por la palabra. Sabemos que por la palabra Él envió la palabra y sanó a aquel hombre. ¿Okay? Sabemos que todas las cosas era el poder de la palabra. Pero algunas veces el Señor usaba cosas como saliva con la tierra y otras cosas que, como le dijo aquel hombre también, ¿qué estás haciendo ahí? O, bueno, que quiero que me metan en el tanque, no tengo que me meta porque aquí me toma
el turno y no puedo sanar. Y Jesús le dijo, pues recoge tu lecho, sí, anda. Él no le pidió que lo sanara, ni le preguntó, simplemente de las palabras que le dio. Sí. Ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy. Y vean todas las demás cosas que ocurrieron en los discípulos y en las personas que se nombra ahí, los milagros de Pablo y todo, aunque no dice cómo los hacía, pero dice que grandes milagros hacía. Todo esto era porque tenía la dirección del Espíritu de Dios, tenía la mente de Cristo y funcionaba como un hijo de Dios, como debemos funcionar nosotros. Y debemos alcanzar la plenitud de esta cosa tan hermosa, ¿verdad? Bien, después entonces dice cuando los demás, los 50 estos hombres que estaban allí, pasaron para allá, vieron que había esto, que había dicho Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? Fíjense bien, si nosotros le preguntamos ahora a miles de hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Qué te van a decir? ¿En los cielos? Está bien, la respuesta está correcta. ¿Lo están mirando? ¿Participan? ¿Lo están viendo subir? Y si es cierto que está en los cielos, pero también si dicen, está dentro de mí, ¿cuántos van a decir está dentro de mí? Vive conmigo, comemos juntos. ¿No será el mensaje de Juan el mismo? Hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. Come con vosotros, duerme con vosotros, vive en medio de la ciudad ahí, como los discípulos de Juan, que el maestro, ¿qué hacen que me están siguiendo? ¿Qué quieren? Queremos saber dónde mora. Ven, o sea, queremos seguirte. Ven, ¿dónde moran? Ven y ven. ¿No dice ven y ven? Sí, ven y ven. Entonces, este es el día de ver. Entonces tenemos que ver a nuestro Elías ascender, y si lo vemos ascender, pues nosotros entonces podemos recibir una cosa difícil. O sea, ya lo tenemos, por supuesto, que no estoy diciendo que tú lo vas a recibir, lo que estoy diciendo es que debes comprender, que debemos tener conciencia que esto es algo que ponerlo a funcionar, vaya, en otras palabras, usarlo, ¿ves? Y usarlo para enseñanza, para todo. Entonces, como dice primero de Juan, tenemos la unción del Espíritu, la mente de Cristo, y ella tiene tal capacidad que nos sirve para aprender todas las cosas. O sea que la conciencia de Dios no es aparte de nosotros, al contrario. Si Dios no es aparte de nosotros, nosotros sí podemos tener conciencia de estar aparte de Dios. Precisamente es donde está la muerte nuestra, en la conciencia de separación. Cuando Pablo dice, les voy a decir un misterio, no todos dormiremos. Lo que está diciendo, no todo el mundo va a perder la conciencia del momento que se va a morir, ¿no? Pero todos seremos transformados, todos somos transformados. Inclusive la gente que no entiende, están siendo transformados. Hay personas que están viendo visiones y revelaciones y cosas y no saben. Y dicen, pues, me estaré volviendo loco, porque estoy pensando, viendo una visión de qué me ha pasado. Y muchas experiencias nuestras no las podemos nosotros entender todavía. Digo, si a lo mejor usted ha entendido todas, pero por lo menos yo, las que he tenido, muchas no. Están ahí, una por una. Estoy esperando que el Espíritu las ponga al día, ¿no? Y bueno, pues ya creo que podemos ver a Elías ahí, y podemos ver sus dos comiditas que comió, ¿ves? Y podemos ver con todo el resto de... Ahora, vamos a un poquito más adelante. Vamos a ver si Eliseo, mejor dicho, digo Eliseo, pues vamos a ver si funcionó con el mismo poder de Elías. Dicen los que han estudiado que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías.
Ok. En la Biblia que tengo yo, mis Biblias, hay una de las traducciones dice, segundo milagro de Eliseo. Entonces, en ese segundo milagro de Eliseo vamos a ver si es cierto. Vamos a Jericó un momento. Jericó es el lugar donde Samuel vivía. ¿No se recuerda? Sí. En un lugar de las palmeras, lugares altos, es la primera ciudad que fue tomada, cuando cayeron los muros, ¿se acuerdan? Donde estaba Rahab, la ramera, todas esas cosas. Sabemos muchas cosas de los estudios de esto, pero todas estas vamos a ver. Entonces dice aquí, pero a ellos, 2.16, 2.17. Pero ellos siguieron presionando hasta que finalmente abochornado les dijo que los que los enviaran. Ellos querían buscar a Eliseo, digo, a Elías en cualquier lugar. No, fíjense si no lo entendían. No tenían la mente de Cristo. Sin embargo, profetizaban, eran profetas. Y mandaron allá a los montes. No, que el Señor que el Espíritu lo tiró en un monte. No, que vas allá. Y entonces ya llegó un momento que 3 días lo buscaron. sí, 3 días lo buscaron. Y ya llegó un momento que Eliseo dijo, bueno, pues vayan y búsquenlo. Ok, pues ya ¿cómo voy a luchar contra la mente de que quieren buscar todo afuera? Cuando se les fue de la vista, se perdió, se entró en la dimensión del espíritu, en el cielo. Y entonces pues ellos mandaron aquí. Dígame si no es lo mismo que está pasando ahora. Y en el tiempo de Jesús pasó. Fueron a Juan el Bautista y le preguntaron si él era el profeta, si él era Elías. Y claro, él lo era en espíritu, el mismo espíritu de Elías. O sea, el mismo espíritu de las 2 porciones que tomó Eliseo era el mismo espíritu que tenía el espíritu de Juan. El Espíritu Santo y nuestro espíritu forman un solo espíritu. ¿Ves? No tenemos un espíritu aparte del Espíritu Santo, es uno con nosotros. Lo que hace que seamos 2 es la situación de conciencia, de que no funcionamos totalmente en la mente de Cristo. ¿Entendieron? Es la única cosa. Por tanto, podemos ahora entender lo que dijo Salomón. Y el espíritu del hombre, cuando muere, va a Dios que lo dio. Ahí está la cosa. ¿Bien? Entonces, Eliseo lo llevan entonces los discípulos. A ver, en versículo donde lo llevan ahí Eliseo. En el 18. En el 18. Al llegar ellos ante Eliseo, quien se había quedado en Jericó, les dijo, no les dije que no fuera. Ajá. Y después dice, Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí que la ubicación de la ciudad es buena, tal como lo ve nuestro Señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces les dijo, tráiganme una vasija nueva y echen sal en ella. Se la trajeron. Después salió al manantial de las aguas, arrojó allí la sal y dijo, así dice Jehová, yo he saneado estas aguas, y no habrá allí más muerte ni esterilidad. Ahora quiero que vean ahí que él está funcionando en la mente de Cristo. Entiende qué está pasando. La ciudad es buena, pero las aguas son malas. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Él no toma las cosas que él toma para hacerlo, o sea, lo que es la vasija nueva, y todo es simbólico. ¿Qué más? Después dice, y estas aguas han estado saneadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra declarada por Eliseo. Ajá. Luego subió desde allí a Betel, y cuando él subía por el camino salieron los jóvenes de la ciudad y hacían mofa de él, diciendo, sube calvo, sube calvo. Entonces él se devolvió y viéndolos los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del bosque que despedazaron 42 de aquellos jóvenes. Es un escrito lleno de simbología de lo que son una generación, lo que es las 42 generaciones ¿me entiendes? Y toda esa serie de cosas. Pero como lo que estamos viendo aquí es la doble porción del espíritu, pues no vamos a meternos en el ministerio
¿ve? Donde nuestra cobertura está en los cielos y toda esa serie de cosas, ¿no? Nosotros tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, 24. Nosotros tenemos el ver muchas cosas a través del Espíritu. Lea ahí, vuelva a revisar esto y deje que el Espíritu de Dios le muestre una serie de cosas muy interesantes que son simbólicas, como por ejemplo el ministerio donde no se ve la cobertura físicamente, sino que porque eres calvo, pero era ungido o no era ungido, tenía la doble porción o no tenía la doble porción, mas sin embargo no tenía ninguna señal física de un ministerio, nada lo señalaba encima de él que fuera algo visible. Mas sin embargo nuestro trabajo es en el mundo visible. El mensaje del profeta es básico. El profeta tiene que venir de nuevo. Dice, viene el profeta Elías. El ministerio del Señor Jesús en este día es el ministerio del cuerpo de Cristo, donde la palabra se tiene que dar desde el monte de Sion para que se estremezca todas las cosas. Y esto pues no tiene nada que ver con una con una exposición física de las cosas, en determinadas cosas geográficas. El mismo Jesús le dijo a la samaritana, es la hora viene la hora y es ahora, son dos tiempos. Entonces esa hora viene, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si tales adoradores busca que la adoren. Entonces, la relación que ha habido con el Señor Jesucristo siempre ha sido en el espíritu, aunque ha habido manifestaciones de la iglesia y por estos 2000 años han sido manifestaciones donde le dio permiso al hombre para funcionar, porque aquí corresponden a los atrios del lugar santo, pero el tiempo que estamos viviendo corresponde proféticamente al lugar más santo, lugar santísimo, y esta manifestación es completamente no es visible en el mundo físico, a menos que se escuche la voz o que se produzca lo que la mente de Cristo en los hijos de Dios que están en el monte de Sion pueden entonces manifestar. Ese es el tiempo del profeta. Jesucristo lo aclaró con los discípulos y dijo, si Elías vino, era Juan el Bautista, hicieron con él lo que hicieron, mas Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Entonces el gran día de restauración es el día postrero, el día de restauración, de resurrección, el día de sanidad. Es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo profético que estamos viviendo es el tiempo de la mente de Cristo, el tiempo de las dos porciones, de la doble porción. Bien, entonces ya tenemos entonces la historia donde Eliseo pone por práctica, porque doble porción, porque es lo que pidió del espíritu ella está preguntando por qué la doble porción, pues, sí. Es lo que Eliseo quería y debía tener por quedarse en el lugar de Elías. Nosotros nos hemos quedado en el lugar del Señor Jesús hasta que Él venga. Y entonces en los tiempos y las sazones hemos trabajado 2 días y al tercer día, que es ahora, cuando entramos en el tercer día profético, pues entonces o tenemos la participación de Dios a través de la mente de Cristo de las dos porciones, ¿ve? O simplemente estamos ubicados en alguna de los lugares proféticos de las ciudades que aparecieron cuando Elías y Eliseo andaban juntos. Bien, entonces vamos al Nuevo Testamento para adelantar. Vamos a capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Ok, Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice San Pablo, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Segunda de Corintios 12. Verso 1. Verso 1. Dice, el exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. Espera, Segunda de Corintios. Esa es. Ok, por esa otra versión. Sí, 2:1.
Bueno, el exaltarse es apropiado, pero no es conveniente, no Ah, obstante. espera, un momentito, sí, 12, sí. Es que estoy 12. buscándolo aquí en la... Sí, tengo que jactarme. Lo que dice el exaltarse, dice la tuya, no la versión tuya. Está bien. No obstante, me remitiré a las visiones y revelaciones de nuestro Señor. Conozco un hombre en el Cristo hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ok, un momentito. Déjame leerlo en esta versión. Tengo que jactarme. No hay nada que ganar por ello. Pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón, del Señor. Ahora, con 2.12. 12.2, mejor dicho. Conozco un hombre. En el Cristo hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ajá, espera tantito ahí. ¿Qué está diciendo? Yo no sé si es fuera del cuerpo o en el cuerpo. Tengo conciencia que lo conozco. Está hablando en el espíritu. Dice que conozco un hombre que en unión con Mashiach, con el Mesías, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Ya lo sabe. Él lo estaba viendo, él participó de eso. Ahora, fíjense en la historia de San Pablo. San Pablo eh, dice que un resplandor del cielo lo rodeó y, y las demás personas escucharon la voz, pero no participaron de la luz. Y entonces cuando él cayó, dijo, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor le dijo, está escrito así en el libro de los Hechos, dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Tú la cosa te da cosas contra el aguijón. Y entonces él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si ustedes se dan cuenta, él fue llevado, por las mismas palabras de Jesús, dice, entra en la ciudad y se te dirán las cosas después. Fue llevado, estuvo 3 días a oscuras. Ese es cuando él está hablando de esta experiencia que tuvo. En esta experiencia San Pablo descubre la profundidad y su mente sigue funcionando. O sea que él estaba ciego afuera, pero dentro de él estaba viendo las cosas que tenía que ver, participando. Su mente estaba funcionando. Estaba uh, siendo capacitado en la nueva mente de él. Okay. Y entonces San Pablo dice ahí, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él estaba ahí. Si tenía acceso a todo el nivel, a todo el RAM, lo que es la capacidad del espíritu, de los cielos, y simplemente pues era algo que no podía entender. ¿Qué más dice? Conozco a tal hombre, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo Cuerpo sabe. fuera del cuerpo. Que fue arrebatado hasta el paraíso y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. Ok, ¿saben? Hace muchos años yo leí esto y el espíritu, yo no había leído otra versión, pero yo entendía que hay cosas que tienen que ver con la vida que no tienen palabras. La vida no puede hacer un libro, tendría que hacer muchos libros, como dice San Juan. La vida no se puede expresar con simples palabras o con palabras, pero había cosas más profundas que ni siquiera, ni en el tiempo de ahora, ni en el tiempo de Pablo, se pueden explicar, pero sí se pueden participar de ellas y ver de ellas. Eso es lo que está en la mente de Cristo, ¿ves? Lo que está al alcance nuestro. Dice aquí en la... Voy a leer un momentito. ¿Este que leíste cuál fue el número? En el 4. 4. Dice, y sé que este hombre, sin el cuerpo fuera del cuerpo, el 13, yo no lo sé, Yahweh lo sabe. Fue arrebatado al Gan Eden y escuchó cosas que no pueden ponerse en palabras. Usted no las puede escribir. Cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. No puede expresarlas. No se puede.
acerca de este hombre yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré. Él estaba escribiendo como Pablo, ¿verdad? Excepto de mis debilidades. Si yo en realidad estaba consciente de su debilidad, de su necesidad. Si yo en realidad quisiera jactarme, sería un necio, porque estaría hablando la verdad. Pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones, me abstengo para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o hechos requieren. O sea que nosotros tenemos un acceso a personas, van a pedirnos por qué razón haces esto, por qué razón exactamente como le decían a San Pablo, como le decían a Jesús mismo. Pero esa es nuestra capacidad. Nosotros tenemos que responder en el Espíritu y saber quién puede recibir las cosas a través de la misma mente de Cristo. Con esto lo que no te estoy diciendo es que tú estás limitado, ¿no? Nosotros estamos limitados a lo que el Espíritu nos diga. No necesariamente tenemos nosotros que vernos limitados para, nada más que le voy a decir a Leticia porque es la que me puede entender. No, simplemente la palabra es para todos. Fíjense, decía así, que las parábolas de Jesucristo son verdad o no son verdad. Mas, sin embargo, los mismos discípulos decían, Señor, no entendimos. Simplemente él los llevaba aparte y les explicaba en detalle. Una verdad está escrita ahí y depende del Espíritu de Dios, depende de la mente de Cristo para que tú la puedas entender y ver. Yo estaba meditando ayer porque hay una serie de cosas que yo conozco que se nos han enseñado a través de nuestros enseñadores y de la misma religión cristiana en muchos aspectos. Y el Espíritu me estaba mostrando que así como les puse el ejemplo de la unción, que ahora te dice unción y todo el mundo va a pensar en lo que le enseñaron. No saben lo que es unción, no saben que son dos bocados, no saben que es algo que no es una cosa exclusiva de Dios, sino es de Dios, porque todo es de Dios, pero es una capacidad de los hijos de Dios, de los que fueron llamados a participar de las visiones y revelaciones, como dice San Pablo aquí. Es una capacidad interna. Y como es una capacidad interna, no se puede alcanzar si no es a través de una mente sobrenatural. Y esa mente sobrenatural es la nuestra. No es cualquier mente, es una mente donde el mismo San Pablo estaba asombrado, un hombre que había estudiado tanto y que sabía tanto de religión, mas sin embargo cuando se encontró con estas cosas tan maravillosas, dijo, realmente es algo que no puedo ni siquiera ponerlo con palabras, porque no se puede decir con palabras. Pero aquellas palabras que el Señor ha puesto en nosotros para poder explicar o para poder hacer llegar a otros lo que otros tienen que ver también, pues simplemente lo hacemos en la mente de Cristo, en la mente universal de Dios, a la cual tenemos acceso nosotros. Por tanto, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están en armonía con esa mente. Y en la medida que nosotros podamos alcanzar esta gracia, en esa medida nosotros vamos a conocer como somos conocidos. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí para que haya algunas preguntas y demás. Y bueno, entonces si tienen... Léanse todo, por favor, todo el capítulo 12, porque no me tengo tiempo de leerlo todo completo, pero es maravilloso lo que San Pablo dice ahí. Entonces el capítulo 12 y el 13. En 2 Corintios 12 y 2 Corintios 13. Lo que realmente, o sea, con esta base de que vamos a leerlo con la mente de Cristo y vamos a ver bien claro cuando él dice hay este sentir, por ejemplo en el 13 dice haya este pensamiento, este sentir, cuando San Pablo habla del sentir que hubo en Cristo, el pensamiento que había en Cristo, la mente de Cristo. Nosotros no podemos sentir podemos sentir dolor, lo ubicamos por nuestra mente que el dolor está en el dedo o está en la mano. Podemos sentir en nuestra alma, ¿ve? Y podemos ubicar si estamos tristes o estamos contentos.
Y en nuestro espíritu podemos entonces ver, ese es el sentido del espíritu, lo que vemos de Dios. Y ahí es donde está el desarrollo de la mente de Cristo. Unimos estas dos cosas, estamos en el tiempo del tercer día. El tercer día corresponde al lugar santísimo, a la revelación completamente del Hijo. ¿Okay? Estamos entonces en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado y en la capacidad también de participar de todo lo más excelente. Entonces, simplemente no tengamos temor, hagamos preguntas al Espíritu de Dios. Preguntemos, meditemos, cerramos nuestros ojos si usted quiere decir, no se distraen. Yo lo puedo hacer, yo puedo estar ahí, gracias a Dios, puedo estar escuchando una música, a veces estudio con Radio Mambí, lo pongo ahí de la radio de Miami y ve, y entonces puedo hacerlo, pero si usted se distrae, tranquilo, váyase a un lugar tranquilo, medite, hable con Dios, habla en tu espíritu y verás que un día vas a estar teniendo conciencia de que cuando tú hablas, habla Él, y cuando habla Él, hablas tú. Pero vamos a comenzar por lo más hermoso, que es nuestro pensamiento. El pensamiento tuyo tiene que ver con tu corazón. El corazón tuyo tiene que ver con tu alma, con el espíritu y tu cuerpo. Donde pongas tu corazón, pones la vida, porque de él mana la vida. El corazón psíquico, tus pensamientos. El corazón físico, la sangre que circula por todo, tiene que ver con la vida. Y tu corazón espíritu tiene que ver con la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por esta tarde, donde te bendecimos y te pedimos, Señor, que así tú hagas llegar a todos aquellos que necesitan escuchar esta bendición, porque nosotros estamos hoy bendecidos por ti. Gracias porque somos parte de un cuerpo donde está apuntado el cuerpo de la unción, el cuerpo tuyo, Jesucristo. Y sabemos que esto es una capacidad que tienen todos, mas sin embargo no todos la están experimentando. Gracias porque esta mañana nos alegra nuestro corazón con gozo y sabiduría, con gozo, amor y paz, que realmente es una buena comida la que estamos comiendo. Que estamos comiendo a ti, Señor. Gracias.